Abordé un avión con mi amante, seguro de que mi esposa estaba a kilómetros de distancia. En cambio, ella nos recibió con un uniforme de aeromoza. Sonrió y preguntó, ¿champán para celebrar ese viaje de negocios sobre el que mentiste? Abordé un avión con mi amante, seguro de que mi esposa estaba a cientos de kilómetros de distancia. Entonces ella cruzó la puerta de la cabina con un uniforme de aeromoza y me entregó una copa de champán. ¿Champán?, dijo Dakota. ¿Para celebrar el viaje de negocios sobre el que mentiste? Se me heló la sangre. No es una figura retórica. Sentí que pasaba. Una caída física de temperatura que empezó en mi pecho y se extendió por ambos brazos. A mi lado, el agarre de Trinity en mi brazo se apretó lo suficientemente fuerte como para dejar 4 pequeñas marcas que notaría después en el espejo de un baño de aduanas. ¿Qué acaba de decir? No pude responder. Mi boca simplemente había dejado de funcionar. Esa mañana le había mandado un mensaje a Dakota diciendo que volaba a Nashville para una reunión de renovación con un cliente. En cambio, estaba abordando una cabina de primera clase de Miami a Florencia con otra mujer en un boleto pagado con la cuenta de viajes de mi propia empresa. Dakota no lloró, no alzó la voz. Sonrió exactamente la sonrisa profesional que probablemente había practicado en su entrenamiento, la construida para turbulencia y pasajeros difíciles, y dijo, «Bienvenido a bordo, disfrute su vuelo». Todavía no lo sabía, pero esa sonrisa fue lo último calmado en mi vida durante mucho tiempo. El resto del proceso de abordaje pasó a mi alrededor como el clima. Los pasajeros desfilaban, quejándose del espacio en los compartimentos superiores, revisando sus teléfonos una última vez antes de que las aeromosas le pidieran a todos que cambiaran a modo avión. Recuerdo el detalle específico de un niño 2 filas atrás preguntándole a su madre por qué el hombre en el asiento 12A se veía enfermo. Recuerdo el perfume de Trinity, algo cítrico y caro que había comprado específicamente para este viaje, oliendo de repente mal de una manera que no podía explicar. Recuerdo pensar, absurdamente, que debería pedir un asiento diferente, como si poner un metro de pasillo entre yo y mi propia vida, deshaciéndose fuera a desacelerarla. No se me ocurrió hasta que alcanzamos altitud de crucero que Dakota no se había visto sorprendida al verme, ni por un segundo. La sorpresa tiene una forma específica en el rostro de una persona, y la suya no la había tenido. Había estado actuando al esposo devoto durante 7 años, y me había vuelto lo suficientemente bueno en ello, que incluso yo a veces creía la actuación. Llevaba flores a casa en martes ordinarios, publicaba fotos de aniversario con leyendas que la gente capturaba en pantalla para sus propias relaciones. En las cenas, llamaba a Dakota mi mejor mitad, en el tono específico que usan los menús cuando quieren que un cuarto note qué tan autoconscientes son. Debajo de todo eso, yo manejaba Gibson Creative Partners, una consultoría de mercadotecnia de tamaño medio que había construido con mi socio de negocios, Marcus Eun, durante 9 años. Teníamos 11 empleados, un edificio decente en el centro y justo suficientes contratos con cadenas minoristas regionales para hacerme sentir, la mayoría de los días, como un éxito real en lugar de un hombre a un mal trimestre del pánico. Dakota y yo nos conocimos cuando ambos teníamos 26 años en la fiesta de compromiso de un amigo en común, cuando yo todavía estaba a 3 años de empezar la empresa, y ella llevaba 2 años en un trabajo de asistente legal en el que era genuinamente buena. Solía decirle a la gente en aquel entonces que le gustaba yo porque era fácil de leer, lo cual tomé como un cumplido durante la mayor parte de una década antes de entender, mucho después, que en realidad había sido una advertencia sobre cómo planeaba el resto de su vida leyéndome. Nos casamos 5 años después de esa fiesta en una pequeña ceremonia que su madre todavía menciona en cada feriado, y durante mucho tiempo fuimos exactamente la pareja que todos asumían que éramos. No digo eso para excusar nada de lo que vino después. Lo digo porque importa que la mentira no empezara el primer día. Empezó en algún lugar del 6º o 7º año, silenciosamente, de la manera en que la mayoría lo hacen, en la brecha entre quién prometiste ser y quién resulta ser más fácil de ser cuando nadie está revisando. Conocí a Trinity Boss en una conferencia de la industria hace 18 meses. Manejaba relaciones públicas para uno de nuestros socios proveedores, aguda, ambiciosa, 12 años más joven que yo, y completamente indiferente a mi encanto usual, lo cual de alguna manera me hizo querer impresionarla más de lo que nadie me había hecho querer impresionar a nadie en una década. Lo que empezó como tragos de conferencia se convirtió en cenas, se convirtió, en 4 meses, en fines de semana que le dije a Dakota que eran retiros de clientes. En algún punto de eso, el dinero también empezó a moverse. Nada dramático al principio. Unos cuantos miles aquí para un viaje, canalizado a través de una categoría de gastos de mercadotecnia que nadie en la firma revisaba 2 veces porque yo era el que aprobaba el presupuesto de mercadotecnia. Dakota, mientras tanto, había hecho algo que genuinamente no había visto venir 8 meses antes. Renunció a su trabajo como asistente legal corporativa en una firma de litigios del centro después de 11 años y se inscribió en entrenamiento de aeromoza. Dijo que quería algo que se sintiera menos como papeleo y más como vivir. Le decía a todos en las cenas qué orgulloso estaba de ella por reinventarse a los 36. En privado, pensaba que era un giro de mediana edad extraño,
un poco vergonzoso. Nunca una sola vez consideré que 11 años pasados, organizando documentos de descubrimiento, construyendo carpetas de exhibiciones y viendo a socios senior desmantelar a testigos opuestos podría ser, para una mujer que de repente tenía una razón para usarlo, el conjunto de habilidades más peligroso que podría traer a un divorcio. La primera grieta llegó hace unos 7 meses. Dakota empezó a preguntar sobre mi horario de viaje con una precisión que nunca antes había usado. Números exactos de vuelo, nombres exactos de hoteles, horas exactas de regreso, siempre enmarcado como interés de esposa. Me gusta saber dónde estás, dijo una vez. Y me dije que era dulce. Me dije que muchas cosas eran dulces ese año. La segunda grieta llegó hace 5 meses. Un cargo en nuestra tarjeta compartida por $600 a algo llamado Cho Investigative Services. Cuando le pregunté al respecto, no parpadeó. Verificación de antecedentes para la renta de Coral Gables, dijo. El administrador de la propiedad quería referencias verificadas antes de firmar la renovación del contrato. No verifiqué si siquiera teníamos una renovación de contrato próxima. Solo pagué la factura y seguí adelante porque revisar habría significado mirar de cerca cualquier cosa, y yo tenía mis propias razones para no mirar de cerca las cosas ese año. La tercera grieta llegó en una hora social de trabajo cuando Trinity mencionó, casi como broma, que había visto a una mujer que se parecía escalofriantemente a mi esposa sentada en un carro afuera de su edificio de apartamentos 2 fines de semana antes. Lo dejé pasar riendo. Dakota ni siquiera sabía dónde vivía Trinity. Me dije que Trinity estaba siendo paranoica, de la manera en que las amantes a veces se ponen paranoicas, proyectando su propia culpa hacia afuera. Mis manos estaban frías diciéndome eso. Sin embargo, lo recuerdo específicamente porque recuerdo pensar que era extraño que mi cuerpo no creyera mi propia explicación mientras mi boca la decía en voz alta. En realidad, traté de arreglar algo una vez, más o menos por esa época, de la única manera torpe que sabía. Reservé un fin de semana en un resort en Cayo Hueso. Solo nosotros dos. Sin laptops, el tipo de viaje que los esposos reservan cuando pueden sentir que un matrimonio se desliza y todavía no tienen el vocabulario para decir por qué. Dakota vino. Estaba cálida, presente, graciosa de la manera en que siempre había sido graciosa, y durante 2 días me permití creer que la sensación de deslizamiento había estado en mi cabeza. En el camino de regreso a casa, preguntó de la nada si Gibson Creative Partners alguna vez había trabajado para una firma de relaciones públicas llamada Vance & Holt. Dije que habíamos usado a algunos de sus contratistas en una campaña. Asintió y cambió el tema a reservaciones para la cena. No volví a pensar en esa pregunta durante meses. Vance & Holt era la firma para la que trabajaba Trinity. Ahora entiendo que el viaje a Cayo Hueso no fue Dakota dándole al matrimonio una oportunidad más. Fue Dakota confirmando calmadamente en persona si le diría la verdad si me daba una apertura fácil. No lo hice. Hubo un sexto momento también, más pequeño que los demás, que solo reconocí como significativo después de que todo lo demás colapsó. Como 2 meses antes de Florencia, Dakota mencionó durante la cena que se había encontrado con Denise Okafor, nuestra propia contadora de mucho tiempo, en una cafetería del centro, y que habían terminado hablando durante casi 1 hora sobre nada en particular. Recuerdo pensar que era una linda coincidencia. 2 mujeres que me caían bien llevándose bien fuera de la temporada de impuestos. No se me ocurrió preguntar por qué Denise, que nos facturaba por hora y rara vez socializaba con clientes, de repente había encontrado 1 hora libre para mi esposa. Registros que surgieron mucho después en el descubrimiento mostraron que esa coincidencia fue la primera de 4 reuniones privadas entre las dos en las 10 semanas antes de Florencia. Ninguna de ellas facturada a Gibson Creative Partners, todas programadas para días en que yo casualmente estaba viajando. Mi esposa había pasado 2 meses construyendo silenciosamente confianza con la única persona que ya tenía acceso legal a cada cuenta que alguna vez había tocado, mucho antes de necesitar pedirle a Denise que las mirara diferente. La cuarta grieta llegó hace 3 meses cuando noté que el nuevo horario de trabajo de Dakota parecía alinearse un poco demasiado convenientemente con el mío. Mencionaba un viaje y una semana después ella mencionaba tomar una rotación internacional las mismas fechas. Le pregunté al respecto una vez. Ofertas por antigüedad, dijo. Tomo lo que está disponible. No insistí. Insistir habría requerido que dijera en voz alta lo que estaba empezando a sospechar, y decirlo en voz alta lo habría hecho real de una manera para la que no estaba lista. La quinta grieta, la que debería haber detenido todo, pasó 4 días antes del viaje a Florencia. Dakota preguntó, tomando café, completamente casual, qué aerolínea usaba para volar a Nashville y qué número de vuelo por si necesitaba contactarme en una emergencia. Le dije. Le di el número exacto de vuelo, la hora exacta de salida, la puerta exacta porque negarme habría parecido más extraño que responder, y porque alguna pequeña parte arrogante de mí todavía creía que iba varios pasos por delante de una mujer que pasaba sus días sirviendo pretzels a 10.600 metros de altura. No iba varios pasos por delante de nada, solo le entregué la última pieza que necesitaba.
Lo que aprendí mucho después en pedazos a través de documentos que no tuve más opción que leer cuidadosamente una vez que los abogados me facturaban por hora fue que Dakota había contratado a Lena Cho, una investigadora privada con licencia con 12 años de experiencia especializándose en casos matrimoniales, allá cuando el cargo de $600 apareció por primera vez en nuestra tarjeta. El primer reporte de Lena, fechado 4 meses antes del vuelo, incluía fotografías de Trinity y yo saliendo de un hotel en Tampa, con marca de tiempo, junto con un estado de cuenta de tarjeta de crédito, obtenido a través de canales que el reporte de Lena describía solo como divulgación financiera públicamente disponible, consistente con la práctica estándar de investigación matrimonial. Dakota no me había confrontado con nada de eso. Lo había archivado silenciosamente, de la manera en que archivarías evidencia que todavía no estás lista para usar, esperando el momento en que haría más daño en lugar del momento en que se sentiría mejor liberarla. El segundo reporte de Lena, presentado 6 semanas antes del vuelo, fue el que más importó según las presentaciones judiciales posteriores de René Castillo. Documentó 3 transferencias bancarias separadas de una subcuenta de Gibson Creative Partners a una cuenta personal perteneciente a Trinity Boss, cada una registrada con la dirección IP de origen, la marca de tiempo y una anotación cruzando la transferencia contra divulgaciones de presupuesto de mercadotecnia públicamente disponibles que Gibson Creative Partners había presentado a 2 de sus clientes minoristas ese mismo trimestre. Lena no era contadora forense. No necesitaba hacerlo, solo necesitaba notar que los números en 2 documentos diferentes, uno destinado a clientes y otro destinado al banco, no coincidían y entregar esa discrepancia a alguien que sí supiera qué hacer con ella. Ese momento resultó ser un carrito de champán a 9,400 metros de altura. El vuelo mismo se convirtió en su propio tipo de institución, aunque no lo reconocí así hasta mucho después. 3 sistemas separados convergiendo en una cabina de avión, mi matrimonio, mi negocio y desconocida para mí en el despegue. Una investigación de crímenes financieros que ya había sido iniciada silenciosamente en tierra. 20 minutos después de la campaña, Dakota caminó nuestra fila de nuevo, revisando los compartimentos superiores, con la misma eficiencia despreocupada que probablemente había mostrado 1000 veces a pasajeros que no tenían idea de que su aeromoza actualmente sostenía toda su vida en una carpeta de Manila, en algún lugar de un archivero cerrado con llave en Coral Gables. Se agachó, lo suficientemente cerca como para que solo Trinity y yo pudiéramos escuchar. ¿Suficiente champán para celebrar tu reunión en Nashville? Trinity se volteó hacia mí tan rápido que su cinturón de seguridad chocó contra la hebilla. Nashville no tenía nada, ni una excusa, ni una desviación. Nada. Por primera vez en 18 meses de mentiras cuidadosas, descubrí que el pozo estaba completamente seco. Dakota siguió a la siguiente fila, calmada, elegante, profesional. Esa calma me aterró más de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. He visto a gente gritarme toda mi vida adulta, empleados, clientes, mi propio padre antes de morir. Sé qué hacer con el enojo. No tenía absolutamente ninguna idea de qué hacer con una mujer que acababa de confirmar que había atrapado a su esposo engañando, y respondió ofreciéndole servicio de bebidas. En algún lugar sobre el Atlántico, Trinity dejó de susurrar y empezó a sisear, lo suficientemente bajo como para que el hombre al otro lado del pasillo fingiera no escuchar, mientras muy obviamente escuchaba. Me dijiste que tu matrimonio básicamente había terminado. Ella sabía exactamente quién era yo. Adam sabía mi nombre. Es complicado, dije. ¿Qué es lo que dicen los hombres cuando la verdad es simple e insoportable? Trinity dejó de susurrar y empezó a sisear, lo suficientemente bajo como para que el hombre al otro lado del pasillo fingiera no escuchar, mientras muy obviamente escuchaba. Me dijiste que tu matrimonio básicamente había terminado. Ella sabía exactamente quién era yo. Adam sabía mi nombre. Es complicado, dije. ¿Qué es lo que dicen los hombres cuando la verdad es simple e insoportable? Entonces nos mentiste a las 2, dijo Trinity, y algo en su voz me dijo que ya entendía, más rápido que yo, que lo que sea que estaba pasando en este avión iba a terminar mal para todos con mi apellido adjunto, y ella no planeaba caer con él por mucho más tiempo. No dormí el resto del vuelo. Cada vez que Dakota pasaba con el carrito de café, se veía más asentada, no menos, como una mujer tachando cosas de una lista en lugar de una mujer teniendo el peor día de su matrimonio. Ahora sé que eso es exactamente lo que estaba haciendo. Lo que todavía no sabía, sentado ahí en el asiento 2A con las manos temblando alrededor de un vaso de plástico con agua helada, era que Dakota había pasado las 6 horas desde el despegue haciendo algo mucho más preciso que llorar. En algún lugar sobre aguas internacionales, había usado la conectividad satelital de la tripulación, del tipo al que los pasajeros no tienen acceso, para mandar un correo corto y exacto a su prima, René Castillo, una abogada de derecho familiar con 14 años de práctica, especializándose en divorcios de altos activos. El correo autorizaba una presentación de emergencia y una solicitud de orden de restricción temporal sobre cuentas conjuntas. Adjuntaba el manifiesto de vuelo mostrando la asignación de asiento de Trinity junto al mío y reenviaba un estado de cuenta de tarjeta de crédito de la empresa,
mostrando 2 boletos de clase business de ida y vuelta a Florencia, cargados a Gibson Creative Partners 4 días antes. René presentó en la hora las mociones de emergencia de la corte familiar. Resulta, no requieren que el demandado sea alcanzable, solo que eventualmente se le notifique, lo que significaba que la maquinaria legal en mi contra ya había empezado a moverse, mientras yo todavía estaba a 9.400 metros de altura felicitándome a mí mismo por pasar seguridad sin contratiempos. En algún punto durante el vuelo, una compañera de trabajo de Dakota llamada Sarah, aeromoza senior con 9 años en la aerolínea, escuchó a Trinity en una llamada durante una breve ventana de servicio celular a bordo sobre Portugal, presumiéndole a una amiga que yo ya había firmado papeles en un nuevo condominio frente al mar usando el primer pago de un contrato de cliente, usando dinero, dijo Trinity riendo, que su esposa literalmente no tiene idea de que existe. Sarah le transmitió esto a Dakota en la cocina en 11 palabras que solo supe después por las notas del caso de René. Dijo, dinero del condominio, contrato de cliente, la esposa no tiene idea. Ese fue el momento, según todos los que estuvieron ahí realmente para presenciarlo, en que Dakota dejó de llorar el matrimonio y empezó a documentar el desfalco. Para cuando recuperamos una conexión más fuerte en algún lugar frente a la costa de España, mi teléfono explotó todo a la vez, de la manera en que una presa no gotea tanto como falla. Mi contadora, una contadora pública certificada aguda y sin tonterías llamada Denise Okafor, que había manejado nuestros libros durante 6 años. La abogada de tu esposa solicitó una divulgación financiera completa y una congelación de activos esta mañana. Necesito hablar contigo antes de que aterrices. Mi socio de negocios, Marcus. Reunión de emergencia convocada para mañana en la mañana. Denise marcó algunas discrepancias en la cuenta de mercadotecnia que se remontan 14 meses. Esto no es bueno, Adam. Y finalmente, un mensaje de un número que no reconocí, que resultó ser la madre de Dakota, de 4 palabras. Vas a explicarte. Miré por el pasillo. Dakota estaba parada ahí rellenando el vaso de agua de un pasajero, con los ojos secos, compuesta, como si nada en toda su vida acabara de prenderse fuego. No solo me habían atrapado engañando en algún lugar sobre el Atlántico, había despertado a la única persona en la Tierra que sabía, en detalle granular, catalogado, cruzado, exactamente dónde estaba enterrado cada secreto de mi vida, porque durante 6 años había organizado exhibiciones para ganarse la vida, y durante los últimos 18 meses, aparentemente había estado organizando las mías. El descenso a Florencia se sintió como si tomara más tiempo que el vuelo mismo. Trinity había dejado de hablarme por completo para cuando se encendió la señal de cinturón de seguridad, mirando fijamente por la ventana, como si de alguna manera pudiera hacer que se regresara a una versión de las últimas 4 horas, donde nada de esto hubiera pasado. Me dijiste que eras intocable. Finalmente dijo, tan callada que casi me la pierdo. ¿Estabas mintiendo sobre el dinero también? No respondí, porque la respuesta honesta era peor que cualquier cosa que estuviera dispuesto a decir en voz alta a 10.600 metros de altura, con una aeromoza llamada Dakota Gibson a 11 filas de distancia. Mis manos no dejaban de temblar durante el descenso final, y no tenía nada que ver con la turbulencia. Corrí los números en mi cabeza una y otra vez, de la manera en que los había corrido durante 9 años para los presupuestos de mercadotecnia de otras personas, y cada versión salía igual. 14 meses de transferencias, $200,000 más o menos, que podía contabilizar sin siquiera intentarlo mucho. Una esposa que aparentemente había tenido a una investigadora privada contratada desde la primavera. Un socio de negocios que confirmaba cada cuenta que había tocado. No había ninguna versión de aterrizar en Florencia que terminara conmigo, todavía sosteniendo la vida con la que había despegado esa mañana, y alguna pequeña parte inútil de mi cerebro seguía intentando calcular una salida de todos modos, de la manera en que sigues presionando un botón de elevador después de que ya has visto las puertas cerrarse. En el momento en que cruzamos el puente de embarque hacia Florencia, el pánico le hizo algo a mis piernas que nunca antes había sentido, una compulsión física real de moverme hacia la única persona que todavía podía, teóricamente, hacer que esto parara. Alcancé a Dakota cerca de la salida de tripulación. Dakota, espera, por favor. Déjame explicar. Miró hacia abajo, a mi mano en su brazo, de la manera en que mirarías algo en lo que hubieras pisado. No me toques, por favor. Dije, ¿puedo arreglar esto? No, dijo, lo suficientemente callada como para que tuviera que inclinarme para escucharla, lo cual se sintió, incluso en ese momento, como la parte más cruel. No estás hablando con la esposa que pasaste 7 años pensando que controlabas. Estás hablando con la mujer que financió toda tu vida antes de que alguna vez construyeras un negocio que valiera la pena robar, y acabo de terminar de acabar con él. Denise Okafor ha estado revisando tus cuentas de mercadotecnia desde las 9:00 de esta mañana a solicitud de René. Los cargos de la tarjeta de la empresa para este viaje no son las únicas irregularidades que encontró. Hay un patrón que se remonta a 14 meses, Adam. 14. Para cuando pases aduanas, tus tarjetas personales estarán congeladas, las cuentas conjuntas estarán congeladas, y la casa estará bajo una orden de restricción pendiente la solicitud de divorcio. No me harías eso, dije, y aún mientras lo decía, entendí qué tan patético sonaba. Un hombre adulto argumentando que a su esposa no se le debería permitir
conseguir defenderse usando información que él mismo le había entregado pedazo por pedazo durante más de un año. No solo me engañaste, Adam, dijo Dakota. Le robaste a tu propia empresa para financiarlo. Denise encontró el patrón en como 4 horas, lo cual me dice que no era tan inteligente como pensabas que era. Eso ya no es un problema de matrimonio. Eso es uno criminal. Y dejó de ser mío para perdonar en el segundo en que el contador forense de Marcus lo confirmó. Se dio la vuelta y caminó hacia el transporte de tripulación antes de que pudiera decir algo más. Y me quedé parado ahí en medio del aeropuerto Amerigo Vespucci, viendo a mi esposa desaparecer en un uniforme azul marino, entendiendo por primera vez que había pasado 7 años asumiendo que la lealtad significaba lo mismo que la debilidad. En el vestíbulo de llegadas no había ningún chofer sosteniendo un letrero con mi nombre, de la manera en que Trinity lo había arreglado. Había 2 hombres en trajes oscuros y comunes, del tipo que no quedan del todo bien porque están hechos para el movimiento, no para la apariencia. Adam Gibson, dijo uno de ellos en inglés acentuado pero claro. Estamos trabajando con Interpol en nombre de la Unidad de Crímenes Financieros de Miami. El detective Michael Sato tiene una orden activa contra usted relacionada con fraude electrónico y desfalco de Gibson Creative Partners. Está siendo detenido en espera de procedimientos de extradición. El detective Sato, aprendí en los días siguientes a través de mi propio abogado cada vez más desesperado, tenía 10 años en crímenes financieros y había abierto el caso esa misma mañana, el momento en que los hallazgos preliminares de auditoría de Denise Okafor, reenviados por Marcus bajo su propia obligación legal como socio de negocios y cofirmante en las cuentas, mostraron un patrón documentado de fondos de clientes desviados, totalizando justo más de $211,000 a lo largo de MinuteStage 14 meses, canalizados a través de una subcuenta de mercadotecnia y retirados en cantidades individualmente lo suficientemente pequeñas para evitar el umbral automático de reporte del banco, pero no lo suficientemente pequeñas colectivamente para sobrevivir 4 horas de una contadora pública certificada que se especializaba exactamente en este tipo de patrón. Mi abogado, un hombre cansado y metódico llamado Harold Bexley, que había manejado defensa de crímenes de cuello blanco durante más de 2 décadas, me explicó la mecánica de todo en un pequeño cuarto de consulta 3 días después de mi arresto en el tono específico y paciente que los abogados usan con clientes que todavía están operando bajo la ilusión de que una explicación suficientemente buena todavía podría salvarlos. Estructuración, dijo, deslizando un registro de transacciones impreso sobre la mesa. Ese es el término legal para lo que hiciste. Mover dinero en cantidades calibradas para quedar debajo de los umbrales de reporte. Los jueces odian la estructuración más de lo que odian el robo subyacente, Adam, porque la estructuración prueba que sabías exactamente lo que estabas haciendo todo el tiempo. No puedes estructurar accidentalmente $211,000 a lo largo de 14 meses. Le pregunté qué significaba eso para la sentencia. No me lo endulzó. Significa que nadie en esa sala del tribunal va a creer que esto fue un lapso de juicio de una sola vez. El patrón es la confesión. También me dijo algo que todavía no había considerado. Sentado en ese cuarto sin ventanas con mi anillo de bodas todavía en el dedo, porque no se me había ocurrido quitármelo. La cronología de tu esposa va a importar casi tanto como tus gastos, dijo. Cada solicitud que presenta René Castillo hace referencia a fechas cuando Dakota aprendió cosas, cuando actuó sobre ellas. A los fiscales les encanta una víctima paciente y documentada, casi tanto como odian a un acusado que pensó que nadie estaba prestando atención. Esa fue la primera vez que alguien dijo la palabra víctima en voz alta en conexión con Dakota, y cayó más fuerte que cualquier cosa que el detective Sato me hubiera dicho en el aeropuerto. Trinity no dijo ni una sola palabra en mi defensa. Se ajustó la correa de su bolso. Miró una vez a los 2 hombres flanqueándome y caminó hacia la fila de taxis como si nunca hubiera sabido mi apellido en primer lugar. La historia se filtró públicamente 9 días después, no porque Dakota la filtrara, sino porque Marcus estaba legalmente obligado a divulgar el fraude a los clientes restantes de Gibson Creative Partners, 3 de los cuales cotizaban públicamente y estaban obligados a reportar riesgo material de proveedor. Una reportera de negocios local llamada Cassandra Ruiz, que cubría empresas de mercado medio para el Regional Business Journal, la tomó de una presentación judicial pública y publicó una nota titulada Cofundador de firma de mercadotecnia, detenido en el extranjero en medio de investigación por desfalco. Cassandra me llamó 2 veces para comentarios a través de mi abogado. No respondí ninguna de las 2. No había ninguna versión de un comentario que hiciera que todo sonara como algo distinto a exactamente lo que era. Miré hacia atrás hacia el puente de embarque una última vez antes de que me llevaran a una pequeña oficina de procesamiento cerca de aduanas. Dakota todavía era visible cerca de las puertas de tripulación, observando, no sonriendo, no regodeándose, solo parada ahí con la quietud particular de alguien que finalmente ha soltado algo pesado que ha estado cargando durante mucho tiempo. Su teléfono vibró en su mano. Le echó un vistazo y aún desde 9 metros de distancia, observé su expresión calmada y compuesta finalmente romperse genuinamente, no en lágrimas, en algo más afilado, algo que se veía
Más que nada, como sorpresa, descubrí 3 semanas después, de una línea en el reporte forense expandido de Denise Okafor, que mi propio abogado defensor estaba legalmente obligado a compartir conmigo exactamente qué había estado en esa pantalla. No se trataba de los $211,000, ni siquiera se trataba de Trinity. Era una segunda cuenta abierta 11 meses antes bajo una versión ligeramente mal escrita del nombre de la subsidiaria de Mercadotecnia, financiando un segundo apartamento en una ciudad diferente para una mujer llamada Priya Anand, una gerente de relaciones con clientes con quien había trabajado en una cuenta regional 8 meses antes de siquiera conocer a Trinity. Dakota no solo había descubierto una aventura en ese vuelo. La auditoría de Denise, corriendo silenciosamente en segundo plano todo el tiempo, mientras yo estaba sentado en un cuarto de detención en Florencia componiendo correos cada vez más frenéticos a un abogado que todavía no me había devuelto las llamadas, había descubierto dos. El reporte de Denise explicaba exactamente cómo la segunda cuenta se había mantenido oculta tanto tiempo. La había registrado bajo Gibson Creative Marketing Sub LLC, a una letra de distancia del nombre real de la empresa, una diferencia lo suficientemente pequeña como para pasar el software automatizado de conciliación, pero no lo suficientemente pequeña como para sobrevivir a un ser humano cruzando cada entidad registrada contra la base de datos de presentaciones de negocios del Estado, lo cual fue lo primero que hizo Denise una vez que Dakota le dio luz verde para dejar de ser cuidadosa sobre la comodidad del cliente y empezar a ser minuciosa. Denise le dijo después a Marcus, en una conversación que él me repitió casi palabra por palabra, porque pensó que merecía escuchar exactamente qué tan poco impresionante había sido mi propio esquema, que encontró la LLC mal escrita en aproximadamente el tiempo que toma calentar una taza de café en el microondas, cuidadosa sobre la comodidad del cliente y empezar a ser minuciosa. Denise le dijo después a Marcus, en una conversación que él me repitió casi palabra por palabra, porque pensó que merecía escuchar exactamente qué tan poco impresionante había sido mi propio esquema, que encontró la LLC mal escrita en aproximadamente el tiempo que toma calentar una taza de café en el microondas. Me había convencido a mí mismo durante la mayor parte de un año de que estaba manejando dos vidas secretas con la precisión de alguien que había planeado para contingencias. No había planeado ni una sola contingencia. Simplemente había tenido suerte de que nadie con el acceso correcto se hubiera molestado en mirar de cerca. Y entonces, en el transcurso de un vuelo transatlántico, se me acabó la suerte y el acceso al mismo tiempo. El detective Sato agregó la segunda cuenta a los cargos de fraude electrónico en la semana. René enmendó la solicitud de divorcio para reflejar un patrimonio matrimonial mucho más agotado y mucho más deliberadamente escondido de lo que nadie excepto yo alguna vez había sabido que era. Marcus disolvió mi participación de propiedad en Gibson Creative Partners bajo la cláusula de fraude del acuerdo de sociedad, una cláusula que yo mismo había redactado años antes, felicitándome por qué tan hermética era. Brilla, cuando los investigadores finalmente la contactaron, cooperó total e inmediatamente, y le dijo al detective Sato algo que llegó al expediente del caso, y eventualmente a una sola línea del acuerdo de divorcio, que Renée negoció en nombre de Dakota, que yo le había dicho exactamente lo mismo, casi palabra por palabra, que alguna vez le dije a Trinity sobre un matrimonio que básicamente había terminado. Nunca, ni una vez, en 18 meses, había estado ni siquiera cerca de ser verdad. Me senté en una instalación de detención italiana durante 11 días antes de que se procesara el papeleo de extradición. Suficiente tiempo para entender algo sobre mi esposa, que había pasado 7 años demasiado arrogante para ver claramente. El detective Sato me conoció en persona por primera vez 8 días después, en un pequeño cuarto de entrevistas en Miami, 3 horas después de que había aterrizado de vuelta en suelo estadounidense esposado, en lugar de en un asiento de primera clase. No se veía como la voz por teléfono que había construido en mi cabeza durante esos 11 días. Alguien más joven, más cansado alrededor de los ojos, con la paciencia particular de un hombre que claramente había hecho esta misma conversación con docenas de otras personas que pensaban que eran más inteligentes que sus propios estados de cuenta bancarios. Quiero ser honesto con usted, señor Gibson, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa que era notablemente más gruesa que la que sus colegas en Florencia me habían descrito por teléfono. En 10 años haciendo este trabajo, he visto quizás 3 casos donde la persona que lo destapó no fue un oficial de cumplimiento bancario o un empleado denunciante. Fue una cónyuge que resultó tener 11 años de entrenamiento en litigios y un trabajo que le permitía solicitar el vuelo exacto que necesitaba. No creo que todavía entienda qué tan inusual es eso. La mayoría de la gente que pongo en esa silla frente a mí fue atrapada por un algoritmo. Usted fue atrapado por alguien que decidió, profesional y personalmente, que valía la pena construir un caso en su contra. Le pregunté porque genuinamente no sabía si la participación de Dakota hacía alguna diferencia legal a mis cargos. No a los cargos, dijo. El fraude electrónico pasó sin importar quién lo encontrara.
rara, pero importa a qué tan hermético es este caso. La mayoría de los acusados consiguen un acuerdo de culpabilidad porque la evidencia es lo suficientemente fuerte como para hacer riesgoso un juicio. Usted está consiguiendo un acuerdo de culpabilidad porque la evidencia es lo suficientemente fuerte como para que su propio abogado le dijera a nuestra oficina, extraoficialmente, que pelearlo sería mala praxis. Cerró la carpeta. Su esposa no solo lo atrapó, señor Gibson, construyó un expediente de caso del que la mayoría de los detectives estarían orgullosos en su día libre, en un trabajo que paga considerablemente menos que el suyo. Tenía razón de una manera que no creo que él siquiera pretendiera completamente. Dakota no se había reinventado convirtiéndose en aeromoza para escapar de la disciplina de 11 años organizando la evidencia de otras personas. Simplemente había encontrado un nuevo caso que valía la pena construir. Un vuelo, un documento, un reporte cuidadosamente archivado a la vez, y lo había construido tan minuciosamente que para cuando finalmente sirvió el champán, no quedaba nada que yo pudiera decir que pudiera cambiar un solo hecho ya sentado en una carpeta con mi nombre. El divorcio se finalizó 9 meses después. Dakota se quedó con la casa libre y clara, junto con la mitad de lo que quedaba de los activos liquidados del negocio, una vez que se pagó la restitución a los clientes defraudados. Todavía vuela, la misma aerolínea, aunque solicitó una transferencia a un centro de operaciones diferente, no para escapar de nada, me dijo su abogada a la mía, sino porque, en sus palabras, algunas rutas simplemente ya no son interesantes. Denise Okafor todavía maneja auditorías de pequeñas empresas a través de la misma industria, y escuché a través de Marcus que ahora abre nuevos compromisos con clientes con una línea que aparentemente no solía decir en voz alta. Voy a encontrar el patrón. Es solo cuestión de cuánta gente sale lastimada antes de que lo haga. No sé si eso realmente es algo que empezó a decir por mi caso, o si Marcus lo agregó para el efecto cuando me lo contó. De cualquier manera, sonó lo suficientemente verdadero como para que no le pidiera que lo aclarara. Me declaré culpable de cargos federales reducidos de fraude electrónico 8 meses después de Florencia, a cambio de una sentencia más ligera y cooperación identificando cada dólar que había movido. Actualmente estoy cumpliendo 18 meses, la mayoría probablemente en una instalación de mínima seguridad, lo cual mi abogado describe con un tipo de honestidad agotada que he llegado a respetar más de lo que alguna vez respeté mis propias excusas, como aproximadamente tan bien como esto podría haber salido dado lo que en realidad hice. Marcus me visitó una vez antes de la sentencia, principalmente para que le firmara lo último de mi papeleo transfiriendo formalmente mi participación de propiedad en lugar de a través de la cláusula de fraude, lo cual dijo que se vería mejor para los clientes restantes de la empresa. No me gritó, no lo necesitaba. Solo se sentó frente a mí en un cuarto de visitas que olía a limpiador industrial y dijo: sigo tratando de averiguar qué versión de ti realmente conocí durante 9 años. Y luego se fue antes de que pudiera, se me ocurriera una respuesta, porque no tenía una que no fuera también una excusa. Mi madre llama cada 2 semanas. Nunca menciona a Dakota, ni a Trinity, ni a Priya, ni a las cuentas, y he llegado a entender que eso es su propio tipo de veredicto. Algunos silencios no son perdón. Algunos son solo el sonido de alguien decidiendo que no queda nada que valga la pena decir. Pienso en ese carrito de champán más de lo que pienso en casi cualquier otra cosa de mi vieja vida. No el arresto, no la sentencia, el carrito y la sonrisa y las 7 palabras que lo terminaron, para celebrar el viaje de negocios sobre el que mentiste. Construí toda una segunda vida a base de pequeñas mentiras cuidadosas, confiado en que la mujer en casa era demasiado devota, demasiado ocupada, demasiado enamorada de la versión de mí que actuaba en las cenas de aniversario, como para alguna vez mirar lo suficientemente de cerca para atraparme. No era devota, era paciente. Confundí las dos cosas durante 7 años y me costó el negocio, la casa, y eventualmente cada cuenta que pensé que nadie más encontraría jamás. Ella las encontró todas. Yo mismo le entregué la última tomando café 4 días antes de siquiera abordar ese avión.